Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta sesión sobre desarrollo de IA responsable con guardrails para Amazon Bedrock, en la que nos va a acompañar Mapfre. Yo soy Víctor Solaz, soy Solutions Architect en AWS y me acompaña mi compañero Francisco Amaya. Él es también Solutions Architect especializado en el área de inteligencia artificial y machine learning. Por supuesto, también tenemos aquí a Andrés Evia, él es adjunto a Dirección de Arquitectura en Mapfre. Nos va a contar un caso de uso muy interesante que están desarrollando en Mapfre. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con la agenda. ¿Vale? Vamos a empezar revisando cómo, pese a que la IA generativa realmente nos está trayendo aplicaciones y casos de uso muy potentes, cosas que antes eran impensables, sí que hay retos que tenemos que tener en cuenta y que no podemos dejar de lado, ¿no? Hay cosillas ahí que tenemos que solucionar de alguna forma, ¿no? A continuación, Francisco nos va a contar cómo podemos proteger nuestras aplicaciones de IA generativa con la funcionalidad de guardrails para Amazon Bedrock. También nos va a contar cómo podemos desplegar esos agentes para Amazon Bedrock, también con la misma finalidad de control y de establecimiento de guardarraíles. Por último, por supuesto, tenemos la mejor parte, y es cuando Andrés nos va a contar cómo ellos están desarrollando su chatbot llamado Markia. Es un chatbot interno que ellos van a usar con su portal de desarrolladores internamente, y están utilizando la tecnología de Amazon Bedrock, y ello les va a permitir multiplicar la productividad de sus desarrolladores. Así que no podemos esperar para oírlo, Andrés. Lo primero quería empezar echando un poco la vista atrás a este último año, 18 meses, porque si lo pensamos, la verdad es que no hemos hablado de otra cosa más que de IA generativa, ¿no? Eso ha sido algo increíble, ¿no? No solo nosotros, sino en toda la industria. En Amazon hemos hecho nuestro trabajo también y bueno, hemos lanzado múltiples servicios, disponibilidad de nuevos modelos, modelos fundacionales de distintos fabricantes como Anthropic, Cohere, Meta o incluso los modelos propietarios de Amazon Titan. También hemos anunciado la posibilidad de personalizar esos modelos a través de fine tuning y continued pre-training. Y en cuanto a funcionalidades de Bedrock, hemos anunciado, pues, por ejemplo, la funcionalidad de Knowledge Bases for Bedrock, que nos permite desarrollar casos de uso de RAG, casos chatbots, de una forma muy sencilla y muy gestionada, muy automatizada. También con agentes para Bedrock vamos a poder integrar nuestras aplicaciones de IA generativa de una manera muy sencilla. De todo eso vamos a hablar un poco más tarde, pero ahora quería hablar también de los casos de uso. ¿Qué casos de uso estamos viendo? Bueno, pues el primero os diría, por supuesto, el de los chatbots. Estoy seguro que muchos de vosotros ya estáis trabajando en chatbots, ya tenéis algún chatbot en la compañía. Este tipo de soluciones basadas en la tecnología RAG, Retrieval Augmented Generation, que con la información, con los datasets de la compañía nos permiten obtener información tan relevante a nuestro propio negocio, ¿no? Pero bueno, esto no viene sin retos, ¿no? Existen una serie de retos que no podemos dejar pasar, como decía, ¿no? El primero de ellos es la generación de temas no relevantes o indeseados, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un asistente virtual en un banco, se me están pasando las slides solas, no sé por qué. Un asistente virtual en un banco, no queremos que ese asistente virtual esté, pues, por ejemplo, dando consejos financieros a nuestros clientes, ¿no? de inversiones y tal. ¿Por qué? Pues porque nuestros clientes podrían incurrir en riesgos financieros, ¿no?
Lo segundo sería la generación de información tóxica o dañina que pudiera dañar de alguna forma la imagen de marca de la compañía o hacernos incurrir en problemas legales, ¿no? Siempre es necesario controlar ese tipo de información que se genera. Vale. El tercero sería la protección de la privacidad. Por supuesto, tenemos que proteger siempre, tenemos que anonimizar los datos e impedir que se genere información de datos personales, como teléfonos móviles o DNIs, por supuesto. Y se me pasan solas las slides, no sé qué pasa con esto. Y lo último sería evitar la información información parcial o estereotipada que pudiera, bueno, hacernos entrar en algún tipo de tendencia indeseada, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a pasar la slide. La realidad es que muchos de los modelos fundacionales que ya trabajamos con Bedrock ya disponen de esas protecciones de serie, ¿no? O sea, por ejemplo, si le preguntamos a Claude de Anthropic, si le preguntamos pues, algo como cómo puedo comprar armas, cómo puedo hacer algo ilegal, nos va a decir muy educadamente este modelo, nos va a decir, no, perdona, pero no te puedo dar esa información. Entonces, ¿qué ocurre, no? Si ya disponemos de estas protecciones, ¿por qué necesitamos algo más? Bueno, pues la verdad es que esas protecciones de serie, digamos, de los modelos, ya no tenemos acceso a ellas, no podemos modificarlas, ¿vale? Porque son parte del modelo. Entonces necesitamos una capa adicional que nos permita introducir esas protecciones que quizá en nuestra compañía tenemos impuestas, ¿no? O quizá, bueno, pues queremos eliminar ciertas temáticas que no son relevantes a lo que es la aplicación que estamos desarrollando, o también, ¿por qué no?, podemos estar desarrollando una aplicación de IA generativa que utilice por debajo múltiples modelos fundacionales y queramos tener una capa común de protección, no algo específico del modelo fundacional, sino que sea una capa común establecida, con unas políticas establecidas a nivel corporativo. Pues bueno, eso es precisamente la funcionalidad que queremos introduciros ahora, ¿vale? Se llama Guardrails for Amazon Bedrock y es lo que nos va a contar aquí mi compañero Francisco. Tenemos un problemilla con el clicker, que como que pasan las slides y hay que volver. Pero bueno. Está bien. Gracias. Gracias, Víctor. Bien, para poder definirlo, vamos a profundizar un poco, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es Guardrails para Amazon Bedrock, lo que nos va a permitir es aplicar diferentes controles sobre lo que es que se pueden amoldar y acomodar a los diferentes casos de uso y se van a estar alineando a lo que son las regulaciones de todo lo que es la IA responsable, ¿sí? Una de las funcionalidades que nos va a permitir es poder aplicar todos estos controles independientemente del modelo que estemos utilizando en Amazon Bedrock. ¿Cómo funciona? Básicamente vamos a tener que Guardrails lo que va a hacer es va a interceptar lo que es tanto el input del usuario o el prompt e inclusive la respuesta que nos va a estar generando cada uno de los modelos. Lo que podemos aplicar son diferentes políticas. Vamos a poder aplicar 4 tipos de políticas, en donde la principal tenemos lo que es deny topic o la denegación de un tema específico que queremos evitar que el modelo interactúe. Tenemos lo que es el filtrado de contenidos, tenemos lo que es la redacción de lo que es información de identificación personal y lo que es el filtrado de diferentes palabras. Todos estos controles lo que va a hacer es que si Guardrails identifica que no se está cumpliendo con alguna de estas políticas, va a proveer una respuesta que podemos preconfigurar para que tengamos una respuesta hacia el usuario más adecuada. Entrando en el primero, lo que es Deny Topic, como les mencioné, vamos a estar utilizándolo para denegar un tema específico. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de que tengamos una aplicación ya sea de home banking, en donde el usuario puede directamente interactuar con la aplicación, en donde va a poder solicitar, por ejemplo, el estado de su cuenta, cuál es el saldo que tiene disponible, o inclusive poder solicitar
algún nuevo producto, como puede ser una tarjeta de crédito, ¿sí? Sin embargo, esto lo podemos tener configurado, pero no queremos que el usuario pueda utilizar la misma interacción para, por ejemplo, pedir recomendaciones sobre inversiones, porque esto puede generar un riesgo. Otro caso, un poco más sensible, que pida alguna recomendación o información sobre cómo evadir impuestos, por ponerlo de esta manera. Estos topics lo que queremos hacer es denegarlos. Lo que vamos a hacer es, dentro de lo que es Deny Topics, vamos a simplemente proveer lo que es simplemente un nombre para poder identificarlo. Luego vamos a definir una descripción, que vamos a estar utilizando el lenguaje natural para darle ese contexto de cuál es, para el caso del ejemplo, cuál es una condición en lo que sería una recomendación de inversiones, ¿sí? Y luego, como último, vamos a estar definiendo, podemos proveerle a la configuración de la política diferentes frases o preguntas que pueden ser similares a lo que un usuario podría estar generando, simplemente para darle este contexto al modelo y que sepa cómo interactuar. Luego, la próxima política, siguiendo avanzando con lo que es el guardrails, entraríamos en lo que es el filtrado de contenido. Aquí estamos hablando directamente de lo que es toxicidad, ¿sí? Cómo evitar este tipo de contenidos, tanto en lo que es el prompt, el input del usuario, como también la salida que puede llegar a generar el modelo. Es completamente granular y, como pueden ver, tenemos los diferentes controles para lo que son una serie de contextos ya predeterminados, como puede ser contenido con odio, contenido con violencia, contenido sexual o inclusive insultos, ¿sí? Como se puede ver aquí en el screenshot, no sé si se debería ver bien, tenemos varios niveles de controles que podemos definirle. Cuanto más alto el control, más estricto va a ser el guardrails con respecto a esta política. Siguiendo más adelante tenemos lo que es word filters o filtrado de palabras. Aquí, como bien lo dice su nombre, lo que estamos haciendo o lo que vamos a poder hacer es definir una serie de palabras o una lista de palabras que queremos que ya sea que sean bloqueadas en lo que es la interacción con el usuario, o que la generación que va a generar el modelo no incluya o utilice estas palabras. El caso más común que podemos tener aquí es lo que es el uso de malas palabras, o como dirían mis nenas, las palabrotas. Directamente vamos a tener una opción para activar esa funcionalidad, a pesar de que también podemos agregarle toda una serie de palabras customizables. El último, y también sumamente importante, es lo que es la redacción de información de identificación personal, ¿sí? Este es un caso muy común sobre el cual necesitamos aplicar ciertos niveles de seguridad. Esto es fundamental para poder garantizar la privacidad de cada uno de los usuarios, ¿sí? En lo que es la configuración de este control, vamos a poder seleccionar, ya sea de un drop-down menu, de un menú desplegable, los diferentes tipos de información personal que queremos que la política reaccione. Y además podemos usar regex para poder definir alguna más customizable. Dentro de lo que son estas políticas, estos controles, vamos a tener dos opciones de acción que va a tomar el guardrails. La primera es directamente que bloquee esa interacción y provee, como les mencioné antes, un mensaje predeterminado que sea más adecuado. Un caso de uso que lo podemos poner es, como mencionábamos antes, tener una aplicación en donde simplemente no está pensada o no está ni siquiera configurada para que interactúe con este tipo de información personal. Podemos directamente decir una aplicación en donde le estamos pidiendo información o resúmenes sobre documentos sobre alguno de nuestros servicios, por ejemplo. En este caso, la opción que utilizamos es directamente que bloquee esa utilización de información personal. La otra opción es que directamente redacte o ofusque el dato personal, y aquí esta utilización entra en otro caso de uso, como puede ser un caso de un contact center, en donde la aplicación está pensada y tiene todos sus controles ya preparados para lidiar con información de identificación personal, pero le estaríamos tal vez generando una funcionalidad adicional en donde le queremos pedir a través de un modelo que nos genere un resumen de toda la interacción que se tuvo con un usuario. En este caso, necesitamos que, para poder mantener un estado de compliance y no generar ningún problema o ninguna violación, lo que vamos a hacer es directamente pedirle que ofusque o que directamente redacte esa información de ese resumen generado. Siguiendo adelante, solo para agregar, vamos a hablar un poco de lo que es agentes dentro de lo que es Amazon Bedrock, ¿sí? Para los que no los conocen,
lo que son agentes nos va a permitir orquestar y también ejecutar diferentes tareas donde necesitamos múltiples pasos para poder completar la acción que nos solicita el usuario, ¿sí? Bedrock aquí Agents nos va a permitir automatizarlo de esta manera y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, que tengamos una aplicación que necesite contactar primero con un backend, realizar una llamada API para poder agregar mayor información antes de proveer la respuesta, o inclusive situaciones de RAG en donde vamos a conectar con una fuente de datos externa para poder agregar más contexto e información a esa interacción, ¿sí? Aquí lo que vamos a tener es luego una interacción directa utilizando el lenguaje natural con el agente. Si indagamos un poco más profundo, lo que vamos a tener es que ese agente podemos considerarlo un contenedor que va a tener todas las referencias a las diferentes lambdas que podemos necesitar para hacer las llamadas APIs a un backend, inclusive, como dijimos, las diferentes fuentes de datos o knowledge bases, como lo llamamos, para generar una ejecución en estilo RAG y tener toda la ejecución de ese agente para lograr la funcionalidad que buscamos en nuestra aplicación. Garrails, en este caso, lo que va a estar haciendo es protegernos toda la ejecución de ese agente, ¿sí? Para poner solamente en el cierre y finalizar un poco aquí mi sección, lo que tenemos es que está completamente integrado. Vamos a poder utilizar y generar distintos guardrails con sus configuraciones de políticas, como vimos recién en las diferentes secciones, y vamos a poder aplicar múltiples guardrails a cada uno de nuestros agentes. Ahora, sin mucho más, los dejo con Andrés, que les va a comentar un poco más sobre la charla. Gracias. Gracias, Fran. Bueno, me estoy dando cuenta que mucha IA, pero después el slider este nunca funciona. Bueno. Vale, pues la verdad que me hace ilusión contaros lo que estamos haciendo en Mapfre, ¿no? En este, como decía, en este marco incomparable del AWS Summit. Os voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo en nuestra línea de Marketplace, que por cierto anunciamos aquí el año pasado, su evolución. Las arquitecturas de referencia, que son el punto angular en el que se basan las aplicaciones y con el que queremos automatizar y dinamizar la creación de aplicaciones. Y todo esto pues lo hemos mezclado. Todo esto lo hemos mezclado la evolución de Marketplace con las arquitecturas de referencia y la nueva arquitectura de referencia, que es la de IA, para hacer un chatbot de tipo RAG basado en LLM de Bedrock para para aumentar la velocidad de los desarrolladores. Y al final os voy a poner un vídeo para que veáis qué pinta tiene todo esto, ¿no? Entonces, como os decía, el Marketplace está en continua evolución y bueno, nos preguntamos cómo podíamos hacer para que este Marketplace, que al final no es ni más ni menos que el sitio donde se está concentrando todo el conocimiento de TI de la empresa. Para que os hagáis una idea, Marketplace está basado en el framework de Spotify, ¿no? En Backstage, y lo que hace cada equipo, cada departamento, es poner en su Git, en sus repositorios, pues los documentos Markdown activos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso se publica en un mismo portal que ve toda la compañía. Entonces, en este repositorio de información, de conocimiento, pues las primeras activos que pusimos fueron las arquitecturas de referencia, ¿no? Y os voy a contar un poco en qué consisten estas arquitecturas de referencia. Es un activo, como os digo, para que los desarrolladores puedan hacer lo más rápido posible y con la mayor calidad posible. Gracias. Las aplicaciones, ¿no? Tenemos varias arquitecturas de referencia según el tipo de aplicación, de backend, de frontend, de integración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, perdona, ya no sé ni por dónde voy. Estas arquitecturas de referencia tienen varias partes. Lo primero es el blueprint, que es como el nombre indica, no es el plano, la forma de hacer aplicaciones, las guías, las guías de diseño, qué servicios se pueden usar, etcétera, etcétera, cuándo usar uno, cuándo usar otro, ¿no? Después, en la propia arquitectura de referencia tenemos los pipelines, para poder desplegar las aplicaciones hasta producción, evidentemente con todas las autorizaciones necesarias para hacerlo. También añadimos ahí en ese activo el arquetipo, la estructura de carpetas, de ficheros que tiene que tener esa aplicación para poder desarrollarse y poder desplegarse. Y una cosa de la que estamos muy contentos, muy orgullosos, como decía aquel, son los escenarios. Los escenarios son mini aplicaciones, casos de uso, que están ahí publicadas en el Marketplace, como veis,
Y son mini aplicaciones en cuanto están ya diseñadas y están también programadas. El desarrollador se puede bajar el código a su puesto y lo puede ver cómo funciona, puede copiar, pegar, puede aprovecharla, puede simplemente probarla y borrarla, pero sirve como punto de entrada para que minimizar esa curva de aprendizaje, ¿no? Y también tenemos el servicio del catálogo de servicios, que son los servicios en este caso de AWS y alguno más, del Marketplace, que se pueden utilizar para hacer las aplicaciones. Entonces, como os decía, pues tenemos ya las arquitecturas necesarias para hacer aplicaciones de frontend, de backend, los backend for frontend, bueno, contenedores, todo lo que os ocurra, pero nos faltaba precisamente la arquitectura de referencia de IA, ¿no? Sabéis que esto ya está en falla actualmente y necesitamos una arquitectura de referencia para hacer aplicaciones en Mapfre basadas en IA y en principio en IA generativa. Tenemos muchas iniciativas en marcha, decenas, ¿no? Y lo que queremos aquí es aprovechar esas sinergias, ahorrar costes, lo de siempre, ¿no? De intentar reutilizar componentes y no tener que volver a construir lo mismo una y otra vez. Entonces, también necesitamos aplicar esas lecciones que hemos aprendido en el desarrollo de esas aplicaciones con IA generativa y con IA en general y ponerlas en un sitio para que la gente esas lecciones aprendidas las pueda aprovechar y no tenga que tropezar otra vez a la misma piedra, ¿no? Entonces, si juntamos esto, ¿no? Tenemos el Marketplace, tenemos una nueva arquitectura de referencia que es la de IA y bueno, un alarde de pensar mucho, pues dijimos, ¿y por qué no usamos arquitectura de referencia para facilitar la ayuda a los desarrolladores, ¿no? Que al final el desarrollador, como sabéis, es el rey, es el que fabrica el software del que se basan las empresas. Entonces, pues lo que hicimos fue un chavo, como os decía, pero antes quiero poner eso en contexto, ¿no? Os voy a dar unas cifras de lo que tenemos en el Marketplace para que veáis el problema y la solución que hemos aplicado. En el Marketplace actualmente hay más de 10.000 documentos de tipo, sobre todo Markdown, ¿vale? Explicando qué es pues empezamos con las arquitecturas, pero está la metodología, está la documentación de uso del cloud, etcétera, etcétera. Hay más de 10.000 documentos. Tenemos también, punto importante, el Marketplace es nuestro API portal. Tenemos más de 3.000 APIs documentadas y publicadas en el Marketplace. Estas APIs, sabéis que Mapfre tiene muchas entidades, muchos países, son APIs que están en todos los países, en todos los ramos de negocio, ¿no? Pues automóviles, hogar, vida, salud, lo que os queráis imaginar. Y eso, las APIs son un problema importante porque lo que no se puede hacer es crear una API que ya existe, ¿no? Lo primero es buscar si ya esa función de negocio ya la tenemos. Pues esto es lo que está integrado también en el Marketplace y como os digo son 3.000 APIs que hay que buscar y hay que encontrar, ¿no? Después tenemos más de 2.000 desarrolladores en la empresa, la mayoría de ellos son externos, quiere decir que tienen mucha rotación. Lo normal es que están trabajando en una empresa, se incorporan a un proyecto Mapfre, tienen que aprender cómo funcionamos por dentro, ¿no? Aunque lo basamos en tecnologías estándar, evidentemente tenemos nuestros procesos de seguridad, de arquitectura, de cloud, etcétera, etcétera, y eso es necesario aprenderlo, ¿no? Y después también, ya como equipo de arquitectura, damos soporte a los equipos de desarrollo. Y eso es una carga importante de trabajo nuestro y queremos reducirla. Entonces nos pusimos la meta de reducir a la mitad el tiempo de soporte que damos a los equipos de desarrollo. Después también, ¿qué retos tenemos? Esto ya los conocéis, ¿no? Retos en el desarrollo. Pues, como os digo, los nuevos programadores que se incorporan desconocen las arquitecturas de referencia. Tenemos que enseñarlas, tenemos que hacer workshops, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una curva de aprendizaje, evidentemente, porque hay muchas tecnologías disponibles, mucha complejidad, y esa curva de aprendizaje es bastante importante, ¿no? Entonces, el tiempo de desarrollo se puede llegar a incrementar, ¿vale? Porque necesitamos formar a la gente para usar estas arquitecturas. Y como os decía, pues hay cantidad ingente de información. No quiero decir que sobre, ¿no? Pero que hay muchos documentos que hay que leerse para poder ser productivo y empezar a trabajar. Entonces, la solución que se nos ha ocurrido es hacer un chatbot, ¿vale? Dentro del Marketplace, basado en RAG, para poder usar un LLM, que es que está en Bedrock, con la documentación propia de la empresa, ¿no? En este caso del Marketplace. Os decía, más de 10.000 documentos que tenemos ahora y los que van a venir, que sean muchos más. Nuestro objetivo con este chatbot es mejorar la experiencia, la calidad y la velocidad en el desarrollo, ¿no? Esto es el santo grial, que yo, aunque soy joven, tengo aquí más de 20 años con esto, ¿no? Y siempre hemos buscado esto, pero
cuesta, ¿no? Cada vez las tecnologías son más complejas, cada vez las aplicaciones son más complejas, tienen más piezas, y donde antes teníamos un servidor de aplicaciones y una base de datos, ahora tenemos literalmente decenas de servicios que tenemos que combinar, juntar, optimizar, etcétera, etcétera, para hacer la aplicación. Entonces, evidentemente, la complejidad aumenta muchísimo. Y después, como os decía, de las APIs, tenemos un problema ahí de buscar el API que mejor se corresponda con ese caso, y si no existe, pues pedir que se haga, ¿no? Pero no repetir, don't repeat yourself, ¿no? Dicen los guays, ¿no? Y después también usar la tecnología más adecuada en cada caso. Para un problema hay muchas soluciones, muchas de ellas son a lo mejor una más cara que otra, por ejemplo, una escala mejor que otra, y queremos encontrar la solución más adecuada con el coste adecuado, ¿no? Entonces, todos esos problemas, todos esos objetivos son con los que hemos lidiado para hacer el chatbot, ¿vale? Y esto no sé si me voy a... Sí. Esta es la arquitectura del chatbot, es una aplicación, como os decía, con LLM tipo RAG, no es de las más complejas que se pueden hacer, pero tiene las piezas importantes para hacer una aplicación de ese tipo. Y también que sirva como primer escenario de la arquitectura de referencia, ¿vale? Hemos trabajado en paralelo para hacer la arquitectura de referencia de IA y esta aplicación a modo de escenario para que sirva también de aprendizaje y de entrenamiento para que los desarrolladores puedan hacer este tipo de aplicaciones, ¿vale? Y antes de nada, pues bueno, por mucha IA que tenga, al final una aplicación necesita infraestructura que es la de siempre, ¿no? Necesitamos API gateways, necesitamos almacenamiento, base de datos, computación, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que la arquitectura de referencia de IA extiende la de un backend, porque al final es un backend al que le añades ciertas cosas que necesita la IA, como las bases de datos vectoriales, ¿no? Entonces, si ves un poco ahí a la izquierda, pues tenemos la seguridad, ¿no? Usamos un IDP como es Azure AD para acceder a las aplicaciones corporativas, como es este caso. Y después, entrando esto se divide básicamente en dos partes, ¿no? El asistente y el indexador. Entrando por el asistente, que es el que te responde a las preguntas, ¿no? a la conversación. Ves ahí que hemos puesto un Cloudflare, un WAF por delante, porque los LLMs tienen la costumbre de tardar mucho, ¿no? Tardan, si encadenas varias llamadas, igual tarda más de 30 segundos en responder. Entonces, el API Gateway de AWS no soporta más de 30 segundos. Pues hemos puesto esto aquí, una lambda streaming con el CloudFront y tal. Pero ¿qué pasó? Ayer mismo, debe ser que el compañero Werner, ¿no? el CTO, nos ha escuchado y ayer mismo sacaron un anuncio los de AWS que iban a aumentar estos 30 segundos al API Gateway. Quiere decir que este diagrama ya está obsoleto. Bueno, ya lo arreglaremos. En el asistente, pues típicamente tenemos varias partes, ¿no? El control de la conversación, grabar las conversaciones para evaluarlas después, el feedback, etcétera, etcétera. Y al final llamamos, como decía, al LLM. En este caso usamos Cloud 3 con el Sonnet, ¿vale? El modelo Sonnet. Y ya por último, la parte de abajo es el indexador. El alma de un RAG es que beba de los documentos que tenemos en la empresa. Entonces, el indexador es una parte fundamental. Lo que hemos hecho ahí es que, ya que el Marketplace tiene todos los documentos en un S3, hemos puesto eventos para que cuando alguien, cuando se modifique un documento, sea de alta, baja o se modifique, pues lanza un evento, va a una cola y esa cola pues lo que hace es llamar al microservicio del indexador, que está en CS Fargate, ¿vale? Y poco más, como decía, es una aplicación relativamente sencilla, aunque lo complejo ahí, ya os diré las conclusiones, lo complejo os adelanto, que sobre todo ha sido lo de la indexación de los documentos, pero cumple dos funciones. Primero, ayudar a los desarrolladores, os pongo el vídeo, y segundo, servir como ejemplo de la arquitectura de referencia, ¿vale? Entonces, esos son los dos objetivos que nos hemos trazado para hacer esto, ¿vale? Evidentemente hemos aprovechado lo que habéis visto en la charla de antes, ¿no? los guardarrieles de Bedrock, porque queremos que el chatbot hable de lo que tenga que hablar, no hable de cosas raras o de otra cosa que no son raras, pero que no son del negocio del chatbot, ¿vale? No queremos que hable, yo qué sé, de dónde está la oficina de Mapfre más cercana, queremos que hable de base de datos, de arquitecturas de referencia en general. Entonces hemos activado lo que viene por defecto, que es mucho, ¿no? Todo el tema este de control de insultos, palabras malsonantes y cosas de estas, que os he explicado a mis compañeros antes, y las hemos activado para que el chatbot, como os diga, queremos que hable de lo que tiene que hablar, ¿vale?
Y aquí veis un poco el aspecto, este es el Marketplace, allí arriba hay una pestañilla, ¿no? Que está en el, os pongo el vídeo, que está el chatbot, ¿vale? Aparece a la derecha como el ChatGPT y pregunta, por ejemplo, cuáles son las arquitecturas de referencia que hay disponibles, ¿vale? Esto va, como os digo, está bebiendo de nuestros documentos. Entonces, nuestros documentos, hay un documento que dice que es el más principal, ¿no? Que tenemos arquitecturas de referencia, de frontend, backend, etcétera, etcétera. Importante, pone los enlaces para que pinches y vayas al enlace al documento que habla de esto. Y por ejemplo, algo así genial, ¿no? Dice, tengo una aplicación de negocio con un API, ¿qué me recomiendas? ¿Qué escenario me recomiendas? De los que os decía antes del backend, que tenemos escenarios como mini aplicaciones ya hechas, ¿no? Entonces, dice, según la documentación, hay un escenario que es un API de negocio que se expone y tal, y al final llama on-prem y tal. Bueno, pues es un escenario que parece que encaja en tu caso, ¿no? ¿Qué base de datos puedo usar? Ya digo, estoy preguntando, son preguntas un poco generales, no muy avanzadas, digamos, pero para que veáis que centra al usuario y lo ubica, ¿no? Base de datos pueden ser NoSQL, SQL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le estoy preguntando qué diferencias hay, y esto lo importante es que no va a Internet a buscar qué diferencias hay, tenemos un documento que es una especie de workflow con casos donde te ayuda a elegir qué tipo de base de datos tienes que usar, y eso es lo que veis ahí, los puntos ahí, ¿no? Y después, por ejemplo, otra pregunta muy general, ¿qué servicio de computación puedo usar para mi lógica de negocio? Y este es de los míos, porque dice lambdas, ¿no? En vez de contenedores. Pero bueno, eso está bien, eso es un punto positivo. Y bueno, por ejemplo, una pregunta así muy ambigua que no sabe de qué está hablando. ¿Qué es más barato? Yo estaba pensando en la lambda, el Fargate y tal, y para que veáis que hasta dónde llega el bicho, ¿no? Como llamamos el bicho, el cabezón, como le llamamos cariñosamente. Como es tan ambigua la pregunta, no sabe muy bien el contexto. Antes le hablaba de base de datos, creía que está hablando de base de datos. ¿Veis que reformula la pregunta e intenta entender de qué estás hablando, ¿vale? Entonces me refería a qué es más barato, la lambda o el Fargate, ¿vale? Entonces ya reformula la pregunta, ya se centra, ya ve el contexto de la conversación y te dice, bueno, además que está bien dicho, que estaba escrito por nosotros, ¿vale? Que si es una aplicación con un pico de demanda, a lo mejor encaja la lambda, y si no, encaja el Fargate. Como os digo, pone los enlaces para que veáis la documentación y podáis ver de dónde ha sacado esto, no se lo ha inventado, ¿vale? Pues, como conclusiones, bueno, no voy a descubrir la pólvora, voy a decir que la tecnología es muy cambiante y muy compleja, ¿vale? Cada vez más, hasta que ya nos barra a todos, entonces ya será muy sencilla, pero mientras tanto, estos años, necesitamos, yo creo, unas arquitecturas de referencia como un marco en el que los desarrolladores puedan ser productivos, puedan tener calidad, seguridad, etcétera, etcétera, y no se pierdan en tanto mare magnum de servicios y de cosas, de tantas opciones que hay, ¿no? Al final, una aplicación de este tipo es un backend es un workload que necesita, como os decía, necesita base de datos, necesita computación, almacenamiento, un API gateway, etcétera, etcétera. Eso no debemos perderlo de vista, ¿vale? Aparte de que hay que añadir, por ejemplo, base de datos vectoriales y tal y cual, pero al final es un backend. Nos hemos encontrado con el reto del indexado de documentos. Los Markdown son más fáciles, pues son texto, aunque son más ambiguos, ¿no? Pero por ejemplo el formato de las APIs, que es un Swagger o un WSDL, pues es más extraño y ha habido que hacer ahí más customización, digamos, para que pueda indexarlos bien. Y bueno, estamos a las puertas un poco de aplicar la productividad de verdad en el desarrollo, ¿no? Está aquí la IA, los copilots, etcétera, etcétera, y esto es un primer paso. Ya estamos trabajando en el segundo, que es ya generar código, ¿no? Nosotros en la arquitectura damos un servicio que son las versiones 0. La versión 0 es, a partir de unos requisitos de negocio que nos traslada el equipo de desarrollo, les ayudamos a hacer la primera versión con una arquitectura de referencia, con sus pipelines que se pueda desplegar, etcétera, etcétera. Vamos a ir más allá, y el siguiente paso va a ser dar una explicación de lo que queremos al chatbot y que genere el código, al menos una primera versión, no es la final evidentemente, pero para que no tirar de una página en blanco, ¿vale? Y nada más, por mi parte, dejo a Víctor que os diga unos mensajes. Poca cosa. ¿Me oís? Yo simplemente deciros que no os olvidéis de completar la encuesta. Disculpad los problemillas técnicos que hemos tenido con el clicker, así un poco locura. Y bueno, que os abráis una cuenta, los que no lo tengáis, en Skill Builder y empecéis a construir en AWS. Gracias. Hasta luego.